Buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. Un cierre en el que hoy la persiana, si quiere, la podría echar Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. 1,2 millones de dólares le va a pagar Hacienda para cerrar el caso, ese asuntillo díscolo de los pagos, de las referencias y del IRPF que no paga, de la renta. El FBI encontró que durante 5 años había cosas que no cuadraban en las declaraciones de renta del propio Biden, de Hunter Biden, del hijo del presidente, y además se le iba complicando el asunto con otro tipo de problemáticas. Está siendo muy polémico todo esto. Dice el Washington Post que Hunter Biden ha llegado a un acuerdo para pagar lo que había de 2017 y 2018, 1,2 millones, y que a cambio van a decidir que la posesión ilegal de un arma, que es otro de los asuntos que estamos encima de la mesa, será delito menor y por lo tanto no irá a la cárcel. Esto está siendo un problema, como pueden ver, según los distintos miembros del Partido Republicano. Dice James Comer, desde el Congreso, desde Kentucky, dice: Hunter Biden se está saliendo con la suya cuando es evidente que se ha descubierto, todas las evidencias descubiertas por el Comité de Supervisión de la Cámara revelan que los Biden se involucraron en un patrón, ojo a las declaraciones, de corrupción, tráfico de influencias y posiblemente soborno. El posiblemente lo pone con el soborno, pero da por hecho que hay tráfico de influencias y corrupción en la Casa Blanca, en la familia Biden. No es el único que se ha pronunciado. Hunter, 53 años, se ha declarado, como decimos, culpable de esos dos cargos por falta de pago, de fraude fiscal en el 17 y en el 18. 1,2 millones de dólares le va a costar esto, pero y admite poseer un arma ilegalmente, porque la compró en el año 2018. El tema es que todo esto, el acuerdo lo considera delito menor y como mucho, más o menos, esto es lo que va diciendo Washington Post, le van a caer 2 años de libertad condicional, pero no va a ir a la cárcel. Donald Trump se ha pronunciado también al respecto de esto, lo ha hecho en su red social, aquí lo tienen, bueno, este es el de James Comer, enseguida miramos a Donald Trump, pero Donald Trump también se ha pronunciado al respecto de este tipo de asuntos y dice que en realidad lo que está viendo es interferencia electoral. Considera Trump que lo que se está haciendo en realidad es manipular, utilizar el hecho de que es presidente de los Estados Unidos Joe Biden para, evidentemente, cargarse la investigación judicial que hay contra los propios Biden. Porque Donald Trump o Comer, como estaban viendo también, y tantos otros republicanos lo que están es apuntando al hecho de, oiga, ¿qué es eso de cerrar una investigación de fraude fiscal y punto, cuando hay unos delitos gordísimos, corrupción, tráfico de influencias, posiblemente soborno, apuntaba a Comer? ¿Qué es esto de que esto se cierre así? Dice Donald Trump que esto se debe a que no quieren estropear la carrera de Biden, que arrancó ya, el último discurso que dio ya era electoral. Arrancó la campaña hacia 2024. Ya no hablaba solo como presidente del Ejecutivo norteamericano, sino que lo hacía como candidato. Vamos a ver qué pasa, porque se está apuntando a esa estrategia de evitar implicar al presidente. Y vamos a ver si funciona o no, y si Joe Biden, el hombre del petróleo hacia Europa, sale indemne de todo lo que hay por debajo, que mucho atañe a su hijo, y como bien saben ustedes, también mucho le atañe a él, que también estuvo relacionado con aquella empresa energética ucraniana Burisma en 2014, con quien llegó incluso a reunirse y a cenar con el presidente ejecutivo de Burisma, y donde se intercambiaron pagos. Dicen que ahí hubo tráfico de influencias para la contratación del señor Hunter Biden, de su hijo, vaya, y del socio del propio Hunter, y que en esa contratación, ojo, cobraban $1 millón cada uno, al año. Ahora Hunter va a pagar 1,2 por fraude fiscal en el 17 y en el 18. Pero si esto viene pasando desde antes de 2014, porque es que todo esto viene y se remonta a esa época en la que el propio Biden era vicepresidente de los Estados Unidos, y ahí es donde dicen que estuvo el tráfico de influencias para con las empresas energéticas ucranianas. Es decir, que lo que hay debajo en la guerra de Ucrania es largo y tendido. Por cierto, que a esta guerra de Ucrania se ha referido Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Se ha referido además a un punto algo polémico y que está saltando a la palestra. Enseguida vemos qué es, pero él habla directamente de los inmigrantes ucranianos y, una vez más, y esto es así, habla desde esa especie de halo que no se sabe quién les ha conferido, pero está absolutamente fuera de la realidad de la problemática en Europa. Tan fuera, que cuando dice que tienen un proyecto y un plan para los inmigrantes ucranianos, lo tienen en los países con los que hablan.
pero no en Estados Unidos. Escuchen a Blinken. We're also starting new efforts to help companies hire refugees. For example, over the past 6 months, we've shared information and tools with businesses across Europe and beyond. We've hosted events with senior leaders from over 100 major companies at U.S. embassies in Germany, Spain, France, Sweden, and Mexico. And soon, we'll do the same in the United Kingdom and Kenya. Our partnership with Tent is one of the many ways the United States is supporting refugees across the globe. Bueno, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, diciendo que hay que acoger a los inmigrantes y que han hablado, entre otras cosas, con España, con Francia, con Italia, con México. O sea, lo de acoger inmigrantes lo lleva todo el mundo, lo lleva regular, porque lo que no se ha oído decir es: tenemos aquí un programa estupendo en Estados Unidos. Eso no lo ha dicho. Pero bueno, los demás ya están en ello, no se crean. En Alemania, de hecho, fíjense si están en ello, que van a ver un gráfico de lo que ha ocurrido con la población alemana en el año 2022. Atentos, porque creció un 1,3%, aquí lo tienen, 84,4 millones, es el mayor salto anual, ese 1,3, el mayor salto anual desde la reunificación del país. Nunca había habido un salto tan gordo desde, pues fíjense, desde aquí, que insisto, desde el 86, con esa caída del muro. Pues desde entonces no había habido un salto que de repente fuera tan gordo como el que acaban de ver. O sea, si trasladamos esto aquí, no tiene esa altura. Lo hay hacia abajo, etcétera, etcétera, pero en el mismo año se va recolocando. Bueno, pues no había pasado. ¿Por qué? Pues se van a reír. El aumento de 1,12 millones de personas se debe únicamente a los extranjeros que fueron a Alemania, no a un incremento de la natalidad alemana. De hecho, esto lo dice la propia oficina, por cierto, de estadística, de Statis, allí en un comunicado. La inmigración neta alcanza los 1,46 millones, es decir, el año anterior hubo 329.000 en ese saldo de inmigrantes por encima de quienes se iban, ahora es 1,46. Sobre todo, dice de Statis, causada principalmente por los movimientos de refugiados que llegan desde Ucrania. Que son casi el 80%, es decir, 1,4 millones, pues imagínense, 1,2, algo más, llegando prácticamente a Alemania, y eso dispara su crecimiento, hasta los 84,4 millones, insisto, mayor salto anual desde la reunificación del país. Los inmigrantes de Ucrania se los está tragando Europa, no Estados Unidos, pero es evidente. No están haciendo un programa en el que, bueno, defendemos... No, estarán poniendo los sistemas Patriots, pero no están cogiendo luego a la gente y llevándosela a ningún lado ni ayudando en eso. Los inmigrantes se los está tragando el viejo continente. Que está bien, si estamos ayudando a unas cosas y a otras, fantástico. Pero que salga Anthony Blinken a hablar de un programa de inmigración creado por Estados Unidos, en el que quien se los lleva son Alemania, no deja de tener su guasa. Por cierto que de esto ha hablado también Giorgia Meloni, hace unos instantes, lo veíamos en Negocios Televisión, una Meloni, la primera ministra de Italia, que en su reunión con el líder francés Emmanuel Macron ha mencionado precisamente la inmigración. Ahora vamos con eso, porque en aras a lo que está haciendo el viejo continente, más allá de la guerra en Ucrania, de lo que enseguida hablaremos también, ya existe el famoso borrador económico sobre la dependencia de China. Está filtrando la propia Unión Europea, distintos funcionarios, un borrador de esa cumbre, Unión Europea-China, donde lo que se destaca es la necesidad, textualmente, de reducir el riesgo y diversificar. Dicen que en ese proyecto está evaluada toda la relación económica con China y que se está buscando una igualdad de condiciones. Es decir, Europa no va a hablar de ese decoupling, de ese salir poco a poco de China, como estaba haciendo Estados Unidos. O como incluso ha insinuado también Josep Borrell en el día de hoy. No. Europa lo que está buscando con China es, oiga, hagámoslo a partes iguales. Vamos a establecer una línea comercial, pero que tenga mucho que ver con que las condiciones, tanto laborales, de exportación e importación de uno y otro lado, sean las mismas. Esto es asaz complicado. Entre otras muchas cosas porque sería complicado, fíjense, entre un país y otro de la propia Unión Europea. Imagínense tratar de igualar condiciones laborales entre España y Alemania, sin ir más lejos. Pues ahora, esto, elevado a n, es lo que ocurre, el diferencial que hay entre Europa y China.
entre no solo las condiciones laborales, sino luego los precios y etcétera, etcétera, que se paga por mano de obra y por lo que se está trabajando, que es muy diferente y que implica unas condiciones distintas, pero eso era el mercado hasta hace poco. Ahora estamos en este decoupling y yo creo que de alguna manera Europa con cierta sutileza lo embadurna así, pero viene a querer decir, bueno, eliminar los riesgos económicos de China en realidad es reducir el tipo de trato que se tiene para con China. La que tiene un follón, por cierto, vuelve a ser Giorgia Meloni, porque tiene firmado un acuerdo con China precisamente para lo contrario, para que desde aquí, al menos hasta 2025, hubiera pues una serie de prebendas y de beneficios comerciales entre las empresas chinas y las italianas. Bueno, especialmente, sobre todo, beneficiaba al hecho de que grandes inversores chinos entraran en Italia. Esto no lo firmó, dice Meloni, que fue lo primero que dijo, yo no firmé ese acuerdo. Hombre, claro, pero ni que ha llegado ahora cualquier gobierno firmó todo lo que vino antes. Dicho eso, la idea es respetarlo, pero no se ha pronunciado a este respecto. De hecho, Meloni está pensando en el final de este año, que tiene que renovarlo, y está pensando en no firmarlo. Pero les decía, el protagonismo en el día de hoy de Giorgia Meloni estaba en el Elíseo. Primera reunión con Emmanuel Macron, primer encuentro firme, más allá de alguna conversación de pasillos. Emmanuel Macron, que abiertamente había reconocido que no le gustaba a Meloni antes de que ganara las elecciones, y entre corros, bueno, pues se hablaba de que en realidad tenía una cierta propensión Meloni que no gustaba, un lado, digamos, excesivamente a la derecha de Emmanuel Macron, que no es precisamente tampoco el voluntario de la izquierda. El caso es que esa relación parece que hoy ha tomado un nuevo cariz, basándose en la implementación de nuevas tecnologías, en el hecho de que muchas de las empresas italianas y francesas trabajan conjuntamente en tecnología y en inteligencia para crear sistemas de defensa, tanto antimisiles como sobre todo en temas de tierra-aire. Tienen en particular un sistema que se conoce comúnmente como Mamba, y que es uno de los sistemas que más se está utilizando junto a estos famosos Patriots en la defensa ucrania. Bueno, pues ahí han ido tanto Meloni como Macron a reforzar esa confianza. Han logrado ese acuerdo tecnológico que tiene que ver con ese sistema de defensa aérea, ese SAM-T, el Mamba que les estaba yo mencionando, que se despliega en Ucrania, que está operativo, y sobre todo va a hacer que lo que era Telecom Italia, donde el gobierno, bueno, pues ha ido dirimiendo el futuro de la empresa, que era un monopolio, y ahora lo han ido cambiando, y está entrando entre otros, bueno, pues por ejemplo Vivendi, algunas compañías francesas sumándose al accionariado, y al revés igual. Y están en eso, Emmanuel Macron y Meloni, hablando de este asunto y de inmigración, que aquí les venía yo a contar también, este asunto de que los refugiados ucranianos están de un sitio a otro, pero Meloni en particular tiene un problema con el norte de África. De hecho, en abril mismo declararon 6 meses de estado de emergencia en lo que a la cuestión migratoria se refiere, para no acoger a quienes llegaban en esos famosos barcos, para tener un resquicio legal con el que decirle a los que venían, oye, pues no te voy a acoger, y les dejaban allí. En esto tiene un papel muy importante Meloni en Europa. De hecho, hoy ha dicho en el Elíseo que trabajará con el Consejo Europeo y que en particular ha logrado el apoyo de Macron en este asunto para mejorar la migración legal que llega desde África, y que hay que hablar con varios de esos países, especialmente, insisto, del norte de África, para evitar lo ilegal. Bueno, vamos a ver qué hace, porque esto es inventar la rueda. Verlo lo ves, pero hay que hacerlo. Vamos a ver si son o no son capaces. Entre tanto, y cerrando este ciclo en el viejo continente, Margrethe Vestager, la comisaria de competencia, que ha hablado también en el día de hoy de ciertas de estas cuestiones, ya es oficialmente candidata al Banco Europeo, a presidir el Banco Europeo de Inversiones. El gobierno danés ha presentado a la señora Vestager, insisto, como candidata, y parece que probable ganadora de esas candidaturas para ser la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Dice que han presentado, ella misma ha dicho, que le complace que hayan presentado su nombre para ser examinado como candidato para ese puesto, y que está dispuesta a aceptarlo, que espera el veredicto del proceso del banco y cuáles son los próximos pasos que se tienen que dar. Así es como, amigos, se recoloca uno en Europa. Si no te va bien como comisaria de competencia, o pierdes ciertas cuestiones, si le impones ciertas multas a Google, a Amazon, etcétera, y no te las pagan, Irlanda te rechaza, no pasa nada, porque lejos de pensar que tu gestión ha sido mejor o peor,
puedes irte al Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones, que por cierto, cada vez es menos Banco Europeo de Inversiones, porque cada vez financia menos. Esto, si el FMI, lo hablamos aquí muchas veces, si el Fondo Monetario Internacional cada vez le cuesta más convencer a los países de las ayudas que les está dando y los intereses que va a cobrarles por la deuda, imagínense el Banco Europeo de Inversiones, que en realidad sirve para financiar proyectos dentro de Europa. Y que, bueno, ya no es por los tipos o no, está bien porque cuentas con el sello del Banco Europeo de Inversiones, pero no te cambia la vida. Y no te financia grandes proyectos y además tienes que pagar pues más de lo que pagas si consigues hacer el proyecto dentro de tu propio país o con tus propios impuestos. Así que, en fin, Margaret Vestager cambiando de silla. Les decía, cerrando el asunto europeo, y como siempre hay que hablar de Rusia. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores en ruso, se ha enterado hoy abiertamente, porque lo han dicho, desde la OTAN, lo ha dicho Jens Stoltenberg, de que no se va a congelar el conflicto. Perfecto. Si no se congela el conflicto, entonces, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Firmar la paz? No parece. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso. Устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, но пусть воюют. Мы к этому готовы. Bueno, Sergei Lavrov, que si no hay paz, que si no hay la estabilización, la congelación de un conflicto, pues no se negocia. Que ellos también están dispuestos a pelear hasta donde haga falta. Así que no pasa nada. Dice Lavrov, si no quieren parar el conflicto será porque quieren pelear. Pues si quieren pelear, estamos ahí y daremos la pelea. Yéndonos al resto de protagonistas y sobre todo más enfocados a ese lado económico en el día de hoy, empezando por Marta Vilar. Marta, muy buenas noches. El protagonismo se lo lleva también Rusia, pero por el lado chino. China, que había firmado una serie de acuerdos, en particular de suministro de gas, importantísimo además, en cuanto a su duración y en cuanto al nivel de suministro que iba a recibir de Rusia. Bueno, pues Rusia le había ofrecido también ir con ese famoso Siberia, el Siberia 2 y una serie de proyectos para que implementara todavía más los envíos de gas Rusia a China, y China, que no termina de pronunciarse, aunque se pronunciará a buen seguro, lo que ha hecho es firmar con Qatar, ahí sí, un acuerdo también en lo referente al gas. Diversifica un poco, ¿qué está haciendo exactamente? ¿Qué ha ocurrido con ese movimiento? Marta, cuéntanos. Muy buenas noches. Hoy miramos a uno de los últimos movimientos en el mercado energético. China, ya saben, para muchos considerado aliado de Rusia. Ya saben que entre ellos también se hablaban, pues de una amistad sin límites. China, ojo, está buscando gas natural fuera de Rusia. Ha firmado el país de Xi Jinping un gran acuerdo de compra de gas natural licuado con Qatar. Un acuerdo, por cierto, que se va a extender durante 27 años. Y seguramente ustedes también se acuerden que aquí en Negocios Televisión ya les hablamos de un contrato similar, de exactamente la misma duración, pero hace unos meses. Pues ya lo están viendo ustedes. En un lapso de 7 meses, China y Qatar han firmado otro acuerdo más de compra de gas natural licuado, por una duración que los propios cataríes afirmaron que era el acuerdo firmado con la duración más larga de toda la historia de la industria del gas natural licuado. 27 años que se va a pasar China comprándole gas natural licuado a Qatar. ¿Cuáles son los detalles de ese acuerdo? Lo que hemos conocido en el día de hoy es que, por ejemplo, se espera que China National Petroleum Corporation, una compañía estatal china, sea la que compre este gas natural licuado a Qatar Energy, una compañía qatarí de energía. Se espera también que ese acuerdo se firme en la jornada de hoy y, según ese acuerdo, China compraría 4 millones de toneladas de gas natural licuado a Qatar cada año. 4 millones de toneladas anuales. También la empresa china va a adquirir, por cierto, una participación del 5% en un proyecto, en uno de los trenes de gas natural licuado, en un proyecto de expansión de Qatar de su North Field, que por cierto es el depósito de gas natural más grande del mundo. Ahí, esta empresa china va a entrar como un socio de una empresa conjunta. Un acuerdo, como les decíamos, que se produce solo 7 meses después de que también se firmara un acuerdo muy similar, de unas características prácticamente iguales. Otro acuerdo de otros 27 años que en este caso
caso fue firmado por otra compañía estatal china, Sinopec en este caso, y también con la empresa catarí Qatar Energy. En ese momento, como les decíamos, el gobierno catarí llegó a describir ese acuerdo como el acuerdo de suministro de gas más largo en la historia de la industria del gas natural licuado. Así podemos ver que China no solo está enfocada en comprarle gas a Rusia, que es su vecino más directo, por cierto, con el que tienen en marcha ese proyecto para construir un nuevo gasoducto, el Power of Siberia 2, un gasoducto que sería muy potente, que ya les comentábamos hoy también, que según Financial Times, China todavía lo pone un poco en cuarentena y no da ese paso adelante que desde Rusia le estarían pidiendo para acelerar el proceso de poner en marcha ese gasoducto entre Rusia y China. Parece que China quiere enfocarse más en el gas natural licuado, lo está haciendo con Rusia, pero también lo está haciendo con socios externos, en este caso, Qatar. Gracias, Marta. Por cierto, que hablaba yo del Banco Europeo de Inversiones. ¿Qué va a pasar con el nuevo desarrollo bancario? ¿Dónde se está reenfocando el sistema en el viejo continente? Esto lo sabe Javier Luengo. Javi, muy buenas noches. Detalles de esta comparecencia que hemos tenido en el día de hoy y efectivamente hacia dónde se enfoca el sector ahora mismo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Europa ya es el primer gran bloque económico mundial en tener una estrategia de seguridad económica definida, a las claras, una hoja de ruta comunicada a los medios de comunicación y al resto de ciudadanos para dar cuenta de cómo viene el mundo, un mundo que es multilateral. Así lo ha comentado el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, pasada la media mañana en Bruselas, en una comparecencia en la que también ha estado el alto diplomático, el alto representante para la diplomacia europea, Josep Borrell, y la comisaria de competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager. Concretamente, la estrategia pasa por China, principalmente. Al principio no se quería decir a las claras, finalmente han terminado por conjugar esas 5 letras los 3 políticos comunitarios. China es el principal de los problemas, el principal reto al que hay que hacer frente y junto a Rusia uno de los principales contratiempos a los que se tiene que enfrentar Europa en estos momentos. ¿Por qué es el principal de los problemas? En caso de un futurible conflicto, ya sea en el plano diplomático o en el plano territorial, las dependencias siguen siendo altas con respecto del gigante asiático. Por eso Europa quiere dejar claro que la estrategia pasa por defender la industria europea, tener una estrategia clara, y no en grandes industrias actuales, sino en las punteras, en las que vienen. En la de los semiconductores, por ejemplo, es la que ha puesto de manifiesto la danesa Vestager. También se especulaba con que pudiera haber un control sobre las inversiones europeas en el extranjero. Finalmente Dombrovskis ha retirado esta idea de la mesa. No va a ser así, pero sí que se van a tener en cuenta el dinero que viene de fuera a invertir en el continente europeo por si puede suponer un peligro para la estabilidad y la independencia del viejo continente. Sobre el foco están esos puertos europeos en los que muchas empresas chinas tienen participaciones y tienen acceso, por lo tanto, a información confidencial de los flujos comerciales comunitarios. De momento, Europa se quiere alejar de China, quiere ser independiente y ligando a un mercado de consumo de cerca de 9 billones de dólares de valor que se centraría, según han comunicado, en Chile y Australia por el acceso a las minas de litio que tienen allí y sobre todo en el Mercosur, en las alianzas con América Latina. Se quiere poner de manifiesto una estrategia europea para contrarrestar la influencia china en el resto del mundo dentro de esa iniciativa del Belt and Road. Gracias, Javi. Por cierto, cambiando de asunto, en cuanto a la estrategia china, también desde Estados Unidos se vuelcan en esto. Ahora hablamos de este asunto y de cómo lo está enfocando Estados Unidos, que habla de decoupling, de ir, quitando cierta relevancia, pero que no se trata de disminuir riesgos, sino de disminuir otras cuestiones. China le ha dicho que esto es filfa a Estados Unidos, lo ha dicho hoy mismo. Que hablar de esto es lo mismo que hablar de que te quieres ir de China, le pongas tú el nombre que le quieras poner. Y que tiene mucho que ver con salir de los acuerdos comerciales. Pero en Estados Unidos hoy el foco, Javi del Valle, muy buenas noches, está en unos datos cuanto menos sorprendentes. Venimos hablando, pues para que no nos llamen catastróficos, Javi, que siempre dicen que contamos solo la catástrofe. Venimos hablando muy a menudo de las grietas que hay dentro de la parte económica, particularmente las que llegan hacia abajo, ¿no? Las que permean a las familias. En ese núcleo más de la microeconomía hay muchísimas grietas
incluidas las del sector bancario, sobre el que hay ciertas advertencias. Sé que Del Valle está también al quite de esto desde la Reserva Federal. Pero resulta que hoy hay otro dato, que es el de la construcción de nuevas viviendas, y se ha disparado. Del Valle, cuéntanos. Pues efectivamente, José, ya nos lo adelantaba el dato de ayer de la encuesta de optimismo de los constructores que encontrábamos también en el cierre de Wall Street, en las claves del día de ayer, y veíamos cómo el optimismo estaba volviendo a resurgir entre los constructores de viviendas, lo cual es curioso porque si estuviésemos en un entorno recesivo, o algunos indicadores apuntan ya que estamos en un entorno recesivo, es curioso cómo la vivienda, o por lo menos los constructores de viviendas, recuperan el optimismo tan rápido. De hecho, ya se está hablando incluso de recuperación del mercado inmobiliario estadounidense y de que todo va a mejorar. El problema es que los tipos de interés fijos hipotecarios de media más de 30 años están por encima del 7%. Eso históricamente nunca ha ayudado al sector inmobiliario. A partir de aquí, pues bueno, datos que por supuesto tenemos que coger con pinzas, pero que están ahí, que tampoco podemos negar. El dato de hoy, después del sentimiento de constructores mejorando ayer, es el de los inicios de construcción de vivienda. Una cosa era el sentimiento, puede que el sentimiento mejore, pero no sabe si eso se está trasladando a la realidad. Una cosa es que una persona sea optimista y luego hay que saber si está invirtiendo o está comprando. Bueno, pues hoy se confirma que los constructores de viviendas están volviendo a construir. De hecho, se han disparado los inicios de construcción un 21,7%, que sería un total de 1,63 millones de viviendas, y es el mayor incremento desde 2016. Ha superado, por supuesto, todas las estimaciones que se esperaba. Se esperaba cierta mejora en los inicios de construcción, un poco más de optimismo por parte de los constructores, pero no se esperaba semejante movimiento, José, en los inicios de construcción de vivienda, lo que muestra que los constructores están poniendo las pilas, quieren dar más oferta al mercado porque se supone que lo van a cubrir. De hecho, ya hablaban ayer en el sentimiento de que están bajando los precios para cubrir esta demanda. Veremos si la cubren, que ahí está la pregunta. ¿Van a acertar los constructores de viviendas iniciando estas nuevas construcciones? ¿Van a colocar las viviendas? Esa es la pregunta del millón. Esto va contra la FED. Esto también va contra la FED, por supuesto. Los constructores de viviendas y el hecho de que los inicios de construcción de viviendas esté en su mejor nivel desde hace casi año y medio, va claramente contra la Reserva Federal. O eso, o va muy a favor de Jerome Powell cuando dice Powell que no iba a haber recesión. Los constructores, desde luego, se lo creen. Va por ahí, José, pero va en contra la pausa. Va contra un movimiento donde incluso Powell en la última reunión habló de la vivienda y dijo, estamos notando desde la FED cierta mejora en la vivienda, por lo que hemos mejorado los pronósticos, hemos aumentado los pronósticos de subida de tipos. La gente dice que los pronósticos son filfla, son un farol de la Reserva Federal. Veremos si es así o si realmente, si la vivienda empieza a rebotar y los precios de la vivienda van rebotando también, tiene la FED que hacer un poco más. Bueno, es que como empiezan a rebotar los precios de la vivienda, cuando te están subiendo los tipos de interés de la manera en la que lo están haciendo y por lo tanto el coste de esa financiación, yo ya no entiendo nada, en cuanto a los ciclos económicos, te lo digo. Bueno, un ciclo económico, lo comentábamos, distorsionado, ya lo han comentado varios economistas, desde la pandemia, por eso estamos viendo esas diferencias entre manufactureros, servicios. Es que se suman las dos cosas. Claro. Se suma el quantitative easing, la inyección de dinero extraordinaria, espectacular además la expansión del balance de la Reserva Federal, etcétera, etcétera, histórico, en realidad, a un punto que nunca se había visto, con esa facilidad de regalar dinero, y a eso le sumas, como dices, la pandemia, y de repente no está muy claro uno en qué ciclo está. Efectivamente, José, y vemos pues lecturas que, por un lado, hoy hemos conocido PMI de Filadelfia hundiéndose, región de Filadelfia, PMI incluso no manufacturero, porque una cosa que dijimos, no, el PMI manufacturero, ya sabemos que el sector manufacturero está mal, por lo que no sería nada nuevo, pero el no manufacturero, el que corresponde a los servicios, esto ya empieza a ser un poco más extraño que se hunda, porque los servicios se han mantenido muy resilientes. Pues el PMI no manufacturero de Filadelfia cayendo a plomo también la categoría de empleo, lo cual es curioso porque contrasta con algunos otros indicadores, como por ejemplo el de vivienda, que muestran que todavía podría quedar cierta resiliencia dentro de la construcción y, por supuesto, intentar llevar más oferta al mercado. Otros analistas dicen, grandes economistas dicen también que, bueno, que unos tipos hipotecarios encima del 7%, pues tarde o temprano van a mermar en la vivienda, tarde lo que tenga que tardar, pero al final, si los tipos se mantienen por encima del 7%, poco a poco eso se irá notando en el mercado inmobiliario, que veremos si es más resiliente de lo que esperábamos. Lo vamos a ver, seguro. Gracias, Javi. Bueno, hasta aquí esta parte del bloque de noticias del día. Vamos con una